Gloria, gloria al nombre del Señor. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Quien les habla es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia, Aceitunas de Moca, que en esta preciosa tarde del Señor, el día que ha hecho el Señor, estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes una lección de la palabra del Señor. Esto es la encomienda que el Señor compartir con ustedes de las ricas y abundantes bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En este día, ¿verdad? Antes de comenzar, y a veces cuando comienzo las clases, ¿verdad? Estoy tan ansioso para dar entrevistas, pero quiero dejarles saber ¿verdad? Tanto a nuestro hermano Eduardo Sanabria, quien tanto en la semana pasada tuvo a bien llevar a cabo la lección bíblica, como también nos ayudan. Nosotros asignamos diferentes clases bíblicas a diferentes compañeros y compañeras maestros de nuestra iglesia, del cuerpo de maestros del Departamento de Educación Cristiana, en pasados sábados, entre ellos, ¿verdad? Mencionamos algunos, como nuestra hermana Irma Pérez, la hermana Merari Ramos y otros hermanos y hermanas que nos colaboran y que nos seguirán colaborando en los próximos sábados. Aquí pues delegamos para que nos ayudemos mutuamente y así, ¿verdad? También los hermanos tengan la variedad. Así que, amados hermanos y hermanas en la fe, en la noche, en la tarde de hoy, tenemos la lección bíblica correspondiente al Leccionario Bíblico Pentecostal, volumen 39, bajo el tema Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios. Esa es la lección 21 correspondiente a este leccionario que estamos corriendo ahora mismo, como le mencioné, el leccionario volumen 39, Pentecostal, Movimiento Internacional. Y estamos en el trimestre de octubre a diciembre, y el tema trimestral que hemos estado atendiendo durante este trimestre es el Hijo Jesús, el Redentor. Y nuevamente, amados hermanos, aunque cuando comenzamos este trimestre, que sería el último del año 2020, y que esta nueva temática que va a girar en torno a las lecciones de este trimestre, Jesús es el Hijo del Hombre, el Mesías Redentor. No queremos perder de perspectiva entre todas las lecciones que hemos ido viendo a lo largo de estas pasadas, girando en torno al centro de la figura de Jesucristo como Hijo de Hombre, como el Mesías Redentor, como el Cordero de Dios que iba era el plan profético que tenía diseñado para nuevamente esa humanidad que se perdió, esa humanidad que quedó separada de Dios por aquel pecado original que llevó a cabo Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahora, desde ese preciso momento, ya tenía preparado un plan de salvación que envolvería la segunda persona de la Trinidad, su Hijo Jesucristo, el Verbo que se encarnaría en la tierra, hacer el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Así que, como dice allí en pantalla, el plan de salvación diseñado por Dios para la redención de la humanidad abarca desde la promesa divina en Génesis 3:15 hasta la ascensión y la promesa del retorno en su segunda venida. O sea que, y amados hermanos, aquí pues, como dice ahí en pantalla, y me gusta, ¿verdad?, ser enfático en esto, plan profético
diseñado por el Señor, desarrollado por el Señor, un plan de salvación, un plan de nuevamente corregir aquel problema de separación del hombre con Dios por el pecado, visión del pecado del hombre, y que pudiera nuevamente esta barrera ser quitada para que Dios pudiera tener nuevamente comunión con el ser humano, y esto iba a ser a través de la figura de su Hijo Jesucristo. Así que cierra la palabra de Dios de tapa a tapa, es que se trata de este programa profético de la salvación de la raza humana. Y amados hermanos, por eso siempre recalcamos desde hemos venido conversando a través de este medio, la importancia de que cuando usted lea la palabra del Señor, le escudriñe desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde cualquier punto de la palabra en que usted se encuentre, el punto central, el epicentro es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que todas las profecías y todo lo que se habla en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo, y ese sacrificio en la cruz está conectado a ese sacrificio en la cruz del Calvario. De ahí se sostiene todo. Cuando Cristo vino a esta tierra, irrumpió la historia humana. Él cambió todo, y en su todo lo que nosotros necesitamos para poder tener esa comunión con el Señor. Bien dice la palabra en Romanos 5.2, 5.1 y 5.2. Es de nuestro Señor Jesucristo. Y pues esa es la promesa, esa es la acción del Señor, ese es el plan del Señor en acción. Y aquí estamos, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues procuramos seguir las cosas. Al principio, cuando nosotros vinimos al Señor y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pues era por fe. No tenemos no esperamos a tener todo el conocimiento teológico, la palabra del Señor, ¿verdad? Vino fe y convicción a nuestras vidas y aceptamos al Señor. Pero una vez ahora estamos en este camino, pues profundizamos más en esa palabra del Señor, y nos ayuda a entender y a cada día reafirmarnos en esa fe que pusimos en el Señor, en el Señor. Así que, amados hermanos, en todo este marco, todo esto que acabo de explicar, es importante que usted siga viendo las lecciones subsiguientes, y si va hacia atrás y repasa las lecciones que hemos dado de Jesús, es el Hijo del Hombre, el Mesías Redentor, pues lo vea a través de este marco. Amén. Así que yendo como tal a la lección de hoy, que como ya les dije, el título es Juan Bautista. Cuando vamos a la afirmación fundamental, dice así: Juan el Bautista reconoció y proclamó que Jesús era el ungido de Dios para la redención de la humanidad. Esta afirmación atada al versículo para meditar, que es Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta era la afirmación fundamental basada en este pasaje bíblico de la palabra del primer libro de Juan, y específicamente los versos 29 al 30, versos 19 al 34, que es la base bíblica, trabajando hoy bajo este estudio, estamos enmarcando este estudio de hoy en la base bíblica del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 34. Y dentro de esa base bíblica es que se extrae este versículo para meditar esta historia de Juan el Bautista y el momento en que fue confrontado con los líderes judíos porque él bautizaba allá en el otro lado del Jordán. Y cuando Cristo vino al encuentro
de Juan el Bautista y tuvo este privilegio de hacerle a nuestro Señor Jesucristo. Era parte de ese cumplimiento, era parte de lo que Cristo, ¿verdad?, tenía que pasar y enfrentarse a ese bautismo en las aguas. Eso es parte de lo que vamos a estar estudiando en profundidad, pero entiéndase desde este punto que Juan el Bautista en ese momento reconoció y proclamó que Jesús era el ungido de Dios para la redención de la humanidad. Eso es lo que encierra lo que estaba sucediendo allí. Amados hermanos y hermanas, el eje que vamos a estar siguiendo para esta lección es el siguiente, ¿verdad? Para que de esta manera pues tenga una idea de cuál va a ser la línea de pensamiento de este estudio. Vamos a estar primero estudiando en la primera parte, Juan el Bautista recibe una comitiva. Eso vamos a estarlo viendo en los versículos 19 al 23. Ese momento en que hay una comitiva de Jerusalén que llega a confrontar a Juan el Bautista mientras está haciendo los bautismos en agua. Luego en la parte 2, el tema, Juan el Bautista proclama su misión. Eso entonces lo vamos a estar viendo en los versículos 24 al 28. Y luego entonces vamos a la tercera parte. Juan el Bautista declara que Jesús es el Mesías, en torno a los pasajes o al pasaje de los versos 29 al 34 de ese capítulo 1 de Juan. Así que, amados hermanos y hermanas en la fe, ese es el bosquejo que tenemos hasta ahora con la ayuda del Señor. Y pues vamos a modo de introducción o preámbulo a lo que estamos estudiando hoy día. Juan el Bautista vino al mundo con una misión dada por Dios para ser precursor del Hijo del Hombre. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta lección. Juan el Bautista tenía una misión encomendada por Dios. Y como vamos a ver en la lección más adelante, esa función era preparar el camino para la llegada del Hijo del Hombre. Y vamos a hablar un poco de eso, de qué significa eso de preparar el camino. Debía ser portavoz de Dios brindando un mensaje de arrepentimiento y conversión, anunciándole al mundo que se aproximaba la aparición del Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Es que Jesucristo no iba a venir en un vacío, sino que según establecido en las mismas profecías del Antiguo Testamento, iba a venir este personaje que iba a ser el que abriría, un portavoz que abriría el camino, ¿verdad?, esa llegada del Mesías. Y en ese sentido, Juan testificaría que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios le permitiría ver la señal visible del Espíritu Santo descendiendo y reposando de paloma. Esto es, a grosso modo, lo que vamos a ver ahora en detalle. Así que, pues, eso es un panorama de lo que vamos a estar viendo en esta lección. Como dentro de la lección, hay ciertos términos, tanto en la palabra como también en el mismo comentario bíblico del esposo, tenerlas en cuenta y pues que las sepamos desde este momento, las tengamos claras para que así se nos haga fácil cuando estemos hablando de ellas durante la lección, pues no nos perdamos. La primera palabra que dice allí es fariseo. Hermano, sé que hemos escuchado mucho esto de los fariseos. Yo más ahorita, ¿verdad?, voy a traerle algo adicional, pero a modo sencillo, el fariseo es un partido político religioso de la época del Señor. Era el de mayor del Nuevo Testamento. Así que eso es lo que significa, ¿verdad?, cuando usted oye los fariseos y cuando intervenían con el Señor y se pasaban todo el tiempo haciéndole la vida difícil, persiguiendo al Señor y tratando de ponerlo en situaciones incómodas, pertenecían a un partido político religioso, el más grande y de mayor influencia en el Nuevo Testamento. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Hay un término que también se menciona en esta lección, en el comentario, que es heraldo. Heraldo, para los bíblicos, se trataba de un oficial público cuya función consistía en notificar las declaraciones de guerra, llevar mensajes y dirigir las ceremonias. Así que eso es una función específica de una persona como un mensajero, declaraciones de guerra, llevar ciertos mensajes especiales reales o el que le tocaba dirigir las ceremonias. También la palabra Mesías, que esta palabra pues la hemos estado viendo a lo largo de estas lecciones,
pero vale la pena, ¿verdad?, nuevamente aclararla. Mesías significa el elegido, se traduce en griego por Cristo y representa la fe que reconoce a Jesucristo como el Salvador del mundo. Amén. Así que esa es la palabra Mesías, el ungido, el escogido de Dios, era su propio Hijo, Jesucristo. Y hay un título que se le da a esta acción de Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, el título que se aplica exclusivamente a Jesús. Y fue la proclamación que Juan el Bautista hizo al identificarlo como redentor y enviado por Dios. Tanto el profeta Jeremías como el profeta Isaías más ampliamente hacen mención del Cordero de Dios, pero Isaías pues hace una descripción todavía más en ese pasaje de Isaías 53, donde habla, ¿verdad?, del siervo sufriente, de ese cordero inmolado que fue llevado al matadero. Así que pues eso es parte de los términos. Bien, pues entonces vamos a trabajar la primera parte bajo el tema Juan el Bautista recibe una comitiva enviada desde Jerusalén. Vamos a leer esos pasajes bíblicos, esos versos del 19 al 23 del capítulo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz del desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que antes de entrar al comentario que está allí en el expositor, o por lo menos el resumen que he hecho, aquí pues vemos este momento en que Juan el Bautista, llevando a cabo su oficio de bautismos en las aguas, como vamos a ver más adelante, la razón por la cual hacía estos bautismos en las aguas, y viene una comitiva de parte de sacerdotes y levitas desde Jerusalén, líderes religiosos, y entonces le preguntan que si era el Mesías, si él era Elías, si él era el profeta. ¿Eres tú el profeta? Eso vamos a hablar en breve, explicar todos esos pormenores, pero él le dice que rotundamente que no a ninguna de las anteriores. Y cuando le preguntan él, pues él se identifica como una voz que clama en el desierto. Y vamos a ver entonces qué significa todo eso. Bien. Así que según el pasaje, la historia de Juan el Bautista, pues es mención, pero Lucas particularmente hace la mención y nos aporta el dato que Juan el Bautista era familiar, era pariente de Jesús. Específicamente la madre de Jesús y la madre de Juan el Bautista eran primas. Y el papá habla, ¿verdad?, de quién era el padre de Zacarías, un sacerdote llamado Zacarías. Así que Juan el Bautista viene de línea sacerdotal. Así que en esos pasajes, principalmente en Lucas, se introduce la figura de Juan el Bautista en el Jordán, como en esta faceta de predicador y llamando a los judíos y gentiles al arrepentimiento y a la conversión. Y esto es importante porque el llamado era tanto a judíos como a gentiles al arrepentimiento y a la conversión. Los líderes religiosos de los judíos no se regocijaron, sino que les preocupó saber quién era Juan. Por eso es que van allá. O sea, esto causó revuelo, esto causó situación en medio de esos líderes judíos y como comentario, o sea, ellos no se regocijaron, sino que les preocupó saber quién era Juan, quién era esta persona, quién lo autorizaba a proclamar su mensaje. Y Juan y su mensaje representaban una amenaza. O sea, todo se reduce a que ellos amenazan al orden social, político, económico de los reyes, de esos líderes religiosos, como también del rey Herodes Antipas y de Herodías, su mujer. Así que
amados hermanos, es interesante que el cristianismo, el seguir al Señor, lo que nosotros, la palabra del Señor en este mundo, ser luz en medio de las tinieblas, sal de este mundo, va en contra de unos intereses detrás, ¿verdad?, de la estructura de quienes, los tentáculos satánicos que manejan este mundo. Y no eran los tiempos de Jesús. Juan estaba en contra de la corriente, pero estaba en el cumplimiento del propósito de Dios. Así que pues esto, envían esta comitiva y como leímos anteriormente, para preguntarle quién era el Cristo, porque ellos sabían, ellos estaban conscientes de las profecías bíblicas de que iba a venir un Mesías, pero ellos esperaban un Mesías, como hemos hablado en clases anteriores, el tipo de Mesías que esperaban era diferente a lo que era el propósito de Dios y la figura de Cristo. En esa visita que hacen estos líderes religiosos desde Jerusalén para confrontar a Juan y ver quién era y averiguar e indagar qué estaba haciendo, y quizás al final de seguir haciendo lo que estaba haciendo, Juan demostró que era un fiel servidor de Jehová y dio testimonio de que él no era el Cristo. Él no se abrogó. O sea, la primera cosa buena de Juan es que no se abrogó el ser el Cristo. Él rápidamente, ¿verdad?, mató el pájaro en la mano, como decimos coloquialmente. No, yo no soy. Aseguró también que tampoco era ni Elías ni tampoco el profeta anunciado por Moisés a los judíos. O sea, cuando ellos mencionan si eres Elías, eso responde, amados hermanos, a que hay una profecía en Malaquías que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Entonces ellos conocían esas escrituras y pensaban, ¿verdad?, que pudiese ser que este señor estaba comportándose el Elías que estaba prometido. Pero él también le dice que no era Elías. O sea que ya ni es el Cristo ni es Elías. Ellos también le preguntan si tú eres el profeta. Y esa expresión, el profeta responde a un pronunciamiento de Moisés que se encuentra en Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que eso es otra profeta. Y ellos preguntan a ver si Juan es el cumplimiento de esa profecía, y nuevamente Juan le dice que no, que él no es ese profeta. Así que estas preguntas de estos líderes del templo, ¿verdad?, ¿quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? Juan le hizo a qué era, ¿sabes? Juan ellos indagaron en Juan ciertas cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento, pero no vieron venir que había también el nuevo personaje que iba a venir en el futuro, que iba a ser una voz que clama en el desierto, el que le iba a abrir el camino al Señor. Y esa profecía se encuentra en Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calidad de nuestro Dios. Así que Juan hizo referencia a su misión citando este pasaje que acabamos de ver de Isaías 4:3, donde el profeta le recordaba la profecía de que surgiría un precursor para anunciar la llegada. Así que, amados hermanos, bien interesante, vemos en Juan el Bautista el cumplimiento profético de esos pronunciamientos en este caso del profeta Isaías. Gloria al nombre del Señor. Así que pues por lo menos concierne, ¿verdad?, esa primera parte de esta comitiva que es enviada a Jerusalén, y como leímos, ¿verdad?, él en resumen, él no Juan el Bautista no se abrogó ser el Cristo, no se abrogó ser Elías, no se abrogó ser refirió lo que verdaderamente era el cumplimiento profético de él, que era haberle citado el libro de Isaías, y que él era ese personaje preparado por Dios en cumplimiento profético, que sería el que prepararía el camino
la voz que clamaría. Así que pues vamos entonces a la próxima parte. Que bien, antes de pasar, ¿verdad? Tengo un pensamiento aquí que quiero compartir con ustedes. El pensamiento dice de la siguiente manera, que encierra todo esto que vimos ¿verdad? Todo esto que vimos en esta interacción entre Elías, entre Juan el Bautista y estos personajes, estos líderes que más fariseos, pero eran sacerdotes y levitas, líderes religiosos de Jerusalén. La idea que encierra es la siguiente, dice, porque él le dice que él es la voz que clama en el desierto. Él es porque él es la voz que clama en el desierto. Ellos entendían este tipo de figura, ¿verdad? Y es importante entender nosotros qué es lo que significa esa figura. Dice, las carreteras del oriente, o sea, para que nos entendamos, lo que estoy tratando de explicar es qué es lo que quiso decir Juan el Bautista cuando se identificó a sí mismo a través de la profecía de Isaías 43, de que él era la voz que iba a abrir camino al Señor, al Mesías. ¿Qué significa eso de abrir el camino? Las carreteras en el oriente, en aquellos tiempos bíblicos, no estaban pavimentadas. Eran meros caminos. Cuando un rey o un conquistador quería recorrer su dominio, las carreteras se allanaban y se enderezaban y acondicionaban. O sea que, en otras palabras, ya ellos conocían esta figura de lo que era el allanamiento del camino, el mejoramiento del camino, evitar esos chichones, esas cosas, un camino bien hecho, porque iba a venir alguien importante como un rey o un conquistador. Así que lo que Juan estaba diciendo era, no importa quién sea yo no soy nadie. Yo soy solo una voz que dice para recibir al rey que viene de camino. Así que ahí lo importante no era Juan, y él fue cuidadoso en que la atención no fuera para él, a pesar de que llamó la atención. Es paradójicamente, Juan, ¿verdad? Con su acción llamó la atención porque rompió. Él no buscó esa atención para sí, sino que él rápidamente dejó saber que él no es nadie, sino que él simplemente está preparando el camino para el que verdaderamente viene, que ya estaba ya en medio de ellos, pero que venía, ¿verdad?, a manifestarse, a iniciar su ministerio. Juan el Bautista proclama su misión. Vamos a ver entonces los versos 24 al 28, la continuación, ¿verdad?, de este relato. Y los que habían sido enviados eran fariseos. Vamos a hablar un poquito de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por quizás si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? ¿Verdad? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ellos aquí, ¿verdad?, siguen la jeringa porque si no eres el Cristo, que si no eres Elías, ¿verdad? Y él pues les responde, ¿verdad?, que simplemente ellos ¿verdad?, le llamó la atención esto de que bautizara, si no era ninguno de estos personajes. ¿Quién, en otras palabras, quién eres tú? Y ahorita, ¿verdad?, voy a mencionar algo sobre eso, de este cuestionamiento del bautismo en agua. Más en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. O sea, ya Juan le estaba anticipando que ya Jesucristo, el Mesías, estaba en medio de ellos, pero que es antes de él. Esto parecerá un juego de palabras, pero es la realidad. Así es. Ese que viene después de él era antes de él, y que él no es digno de desatar la correa de su calzado. Vamos entonces a ver el comentario que podemos hacer de este pasaje. Dice que Juan estaba bautizando a judíos. O sea, ellos le cuestionan a Juan por qué estaba bautizando si él no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta que
mencionó Moisés. Juan estaba bautizando, y aquí para hacer comentario de que los esenios, que era una estricta secta monástica de judíos, ¿sabes? Unos judíos como ascéticos, como separados, como el monasterio. La Biblia no menciona mucho de ellos, pero esta gente sí practicaban el bautismo para purificación, más para propósitos de purificación, pero por lo general solo eran los no judíos o gentiles los que se bautizaban para ellos conocían el rito del bautismo como un rito que llevaban a cabo los que llaman los prosélitos, que son gentiles convertidos al judaísmo. Pero él estaba, lo que llama la atención, los líderes religiosos, fariseos que vienen de Jerusalén a confrontar a Juan, es que también él estaba bautizando a judíos. Así que cuando le preguntaron los fariseos con qué autoridad bautizaba, el cuestionamiento subyacente era hijo de Dios como si fuesen gentiles. Eso era lo que molestaba a ellos de estos bautismos. Pero Juan le explicó, ¿verdad? Como yo mencioné aquí, yo bautizo con agua, más en medio de vosotros, no sé. La contestación de Juan es: yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esta contestación deja entrever que la acción que estaba llevando a cabo era simplemente un acto simbólico de arrepentimiento. O sea, que él bautizaba por arrepentimiento, pero que muy pronto vendría uno en que verdaderamente perdonaría los pecados y que solo el Hijo de Dios Mesías lo podría. Aquí entonces mencionamos que Juan estaba siendo un heraldo del Mesías bajo los parámetros de la definición de heraldo que dijimos anteriormente, uno que avisa, uno que trae un mensaje previo, ¿verdad?, a la llegada de algo, un acontecimiento. Era esa voz que clamaba en el desierto, el que estaba allanando la llegada de uno más grande que él, de un personaje importante en la historia de ese pueblo, de la historia religiosa y la historia, incluso la historia universal. Así que Juan el Bautista, como heraldo del Mesías, denunciar la condición pecaminosa que se hallaba el pueblo en estos llamados al arrepentimiento, y los instaba a enderezar el camino delante del Señor. Ante la premura de la llegada del Mesías, Israel debía darse prisa en eliminando todo aquello que interrumpiera la comunión con Dios. Todo esto es lo que envuelve precisamente esa acción de Juan el Bautista, lo que acabo de mencionar, la condición oscurantista y de religiosidad hueca y vacía que había en ese pueblo, y Juan el Bautista, en ese proceso de allanarle el camino para la llegada del Mesías, hablaba y que debíamos darnos prisa para reconciliarnos con el Señor porque se había perdido el camino. Así que pues eso es parte, ¿verdad?, de lo que estamos aquí analizando en estos pasajes. Aquí pues él es un poco sobre esto de los fariseos y un poco de esa falsedad, de esa falsa religiosidad que se estaba dando en esa época. La falsa religiosidad demostrada aquí por los líderes judíos, tanto por esta acción a confrontar a Juan molestos o en agravio por lo que estaba pasando, porque esto estaba trastocando el orden social y era una amenaza para ellos lo que estaba sucediendo, que estaban yendo y esa prédica de Juan pues estaba ganando adeptos, y eso entonces empezó a inquietar a estos líderes religiosos. Esta falsa religiosidad demostrada aquí por los líderes judíos no da espacio a interiorizar el mensaje divino, lejos de escuchar ese mensaje de Juan el Bautista para que hiciera resonancia en sus vidas, no dieron espacio a ello. No dieron espacio ni a interiorizar ese mensaje divino, ni tampoco
a responder al llamamiento de Dios a través de Juan, audiencia. El problema era que los fariseos pertenecían a una secta religiosa que se consideraban superiores a otros grupos religiosos que consideraban a sí mismos como de la máxima autoridad en el conocimiento de las escrituras y no podían aceptar que un predicador que no pertenecía a esa secta pudiera poseer un mayor conocimiento sobre el Mesías que el que ellos tenían. O sea, y yo quiero llevarlas a ustedes para que conozcan un poco más de lo que es esto de ser que ellos se creían la gran cosa, se creían superiores a los demás. Tengo un poquito de información adicional aquí corta, no quiero abrumarlo mucho, pero para que entendamos esto de los fariseos. Dice, los fariseos judíos en tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús habían 3 partidos judíos, siendo los otros 2 los saduceos y los esenios, que ya habían mencionado algo de ellos. 3 partidos. Importante. Se cree que esta secta de los fariseos tuvo su origen antes de la guerra de los macabeos y su propósito fue luchar contra la influencia del helenismo, que era la culturalización la guerra cultural en toda su área de influencia, y pues y ellos, como eran parte de ese imperio, caían parte de ese imperio griego, pues lucharon mucho para evitar que esa culturalización griega se introdujera en las costumbres. Como dice ahí, los macabeos, la guerra de los macabeos fue luchar contra los fariseos. Durante esa guerra de los macabeos fueron el frente más importante para evitar la influencia del helenismo en las costumbres. Ellos fomentaron el aferrarse con mayor fuerza a la ley mosaica. O sea, que la manera en que ellos hicieron eso para protegerse del el helenismo, se aferraron con una fuerza fuera de lo común a la ley mosaica y se organizaron como un partido de resistencia ante la persecución de Antíoco Epífanes. Se dice que el término fariseo apagano, que vivió entre el 135 al 105 a.C. Los fariseos se distinguieron como una secta religiosa prominente en los tiempos de Jesús. Entre sus rasgos más destacables eran muy estrictos, tomaban también en consideración otros escritos y la tradición oral, o sea que ellos eran bien estrictos en la ley. Creían en la resurrección y la inmortalidad del alma, creían en el castigo futuro y recompensas de acuerdo con obras realizadas, o sea que ellos creían eso de las recompensas por las obras. Los fariseos se opusieron tenazmente al ministerio de Jesús y confabularon su muerte. El apóstol Pablo expresó ser fariseo. Ahí entonces, amados hermanos, con esta información que le doy, ya podemos entender por qué este grupo, que eran bien aferrados a la ley, que tenían unas creencias, ¿verdad?, en cuanto a las obras, que era lo que que iba a llevarles a la recompensa. Se creía en la máxima autoridad en el conocimiento de las escrituras y pues esta actitud de superioridad pues los llevaban, los cegaban a aceptarla a cualquier otro predicador que no perteneciera a esa secta, como que tuviera más conocimiento. Se entendían que no había nadie fuera de su círculo que pudiera saber más de la ley, de la palabra y de Dios y de las profecías que lo que conocían ellos. Pues, y esto, amados hermanos, esto es interesante. Aquí hay que vernos en este espejo de los fariseos y tenemos que tener cuidado cómo a veces nosotros nos creemos con esa falsa religiosidad mucho superior, de creernos que no sabemos todo, de creernos con abrogarnos la facultad de juzgar a otros, de mirar la falta de otros y antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mírate, ¿verdad?, la viga que está en tu ojo. Nosotros
le servimos al Señor, nosotros siervos inútiles somos, la gracia del Señor nos sostiene. Nosotros estamos fuerza ni porque llevemos muchos años, no, ya tengo mucha madurez, ya no necesito la gracia del Señor porque mi madurez y mi conocimiento y mi experiencia en el Señor es autosuficiente. No, usted puede llevar los años que quiera en el Evangelio, lo que tenga. A ver, hermano, ¿verdad? Cuidémonos, como decía el Señor, de la levadura de los fariseos, de estas actitudes, esta ínfura de superioridad, de mirar a otros por encima del hombro, de tergiversar beneficencia, conveniencia. Así que eso es parte de lo que esta lección, ¿verdad? Quizás no tan directo, pero nos trae allí que analicemos este encuentro que tienen estos líderes religiosos judíos, como es parte de crear un frente ante lo que ellos consideraban una amenaza. Bien, entonces vamos a la tercera parte, donde Juan el Bautista, y como dice allí en pantalla, Juan el Bautista declara que Jesús es el Mesías. Así que vamos a leer los pasajes de los versos 29 al 34. Al siguiente día de lo que vimos anteriormente, vio Juan a Jesús que venía a él. Juan estaba en el río bautizando y dijo, viendo a Jesús a lo lejos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testigo al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una palabra hermosa porque demuestra a Juan haciendo esa confesión de haber con el Señor. En este caso, ¿verdad? Quizás Juan conocía al Señor en otras facetas, que quizás hasta se criaron de niño, pero ahora ya no estaba viendo Juan a Jesús el pariente, sino a Jesús el Cordero de Dios, ya Cristo iniciando su ministerio y dejando atrás, ¿verdad?, lo que era su vida pasada, humana, su crianza, ahora ya ha entrado en la misión a este mundo. Aquí pues en cuanto al comentario dice, después que la comitiva enviada de Jerusalén se habían marchado, al siguiente día Juan alzó los ojos y vio a Jesús que venía hacia él. Entonces, lleno de profunda emoción, exclamó, Él quita el pecado del mundo. Una maravillosa expresión de conocimiento total de Dios, de ese Señor. Y nuevamente esto demuestra lo que en otras partes de la palabra expresa el propio Juan, al yo, para que crezca él. En todo momento Juan estuvo en una posición de no atraer hacia sí la atención, sino siempre ponerla en aquel que iba de venir. Juan se regocijó al ver a Jesús y dijo, este es aquel de quien yo di varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando en agua. El acto de identificar a Jesús como Cordero de Dios con el Cordero empleado en los sacrificios en el templo. Así que aquí tenemos que ver el paralelismo de que ese Cordero, esa referencia al Cordero no es otra cosa que la referencia al Cordero que utilizaban para llevar a cabo los sacrificios que se instituyeron desde los tiempos de Moisés, el Éxodo, el Pentateuco, los libros de la ley.
Dice, el cordero era inmolado en sustitución del pecador. ¿Ah? Era como un símbolo de que ese era el castigo que nos correspondía a nosotros, pero entonces se lo están atribuyendo al cordero en sustitución del pecador para borrar sus pecados y ser perdonado. Así Jesús, como el cordero cuya vida sería ofrendada en sacrificio vicario por la humanidad. Aquí algo importante, amados hermanos, el sistema sacrificial que Dios instituyó era sombra de lo que habría de venir, era sombra de que el propio Jesucristo, su persona de la Trinidad, vendría encarnado a él ofrecerse en sacrificio, un solo sacrificio, como dice Hebreo, una sola vez por los pecados de toda la humanidad pasada, presente y futura. Ese solo sacrificio era suficiente. Ya no habría que seguir al judío para la expiación de los pecados. Pues aquello se instituyó. Fueron miles de millones de corderos y animales que fueron matados y sacrificados en nombre de perdonar los pecados, porque tristemente persona venía anualmente a traer el cordero de sacrificio o la vaca o el animal que usara para el sacrificio de la expiación del pecado. Hacían la ceremonia de la expiación del pecado, el pecado era borrado, pero ya los pocos minutos, sino por no desecando. Eso no quitaba el deseo de pecar ni quitaba la tendencia al pecado, pero el sacrificio de Jesucristo una sola vez nos limpia del pecado, pero también nos limpia la conciencia, nos regenera, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Él regenera nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y ya esa propensión al pecado Él la elimina. En la medida que nuestra fe y confianza está puesta en Cristo en la cruz, Él nos ayuda en nuestras debilidades y no volver a pecar. Que ese era el problema del sistema anterior, sacrificial, que realmente era sombra, era simbología de lo que habría de venir a través de Jesús. Tenía que pasar aquello para poder entender el sacrificio que hizo Jesucristo. Así que el cordero era inmolado en sustitución del pecador para borrar sus pecados y ser perdonado. Así Jesús quedaba identificado como cordero, cuya vida sería ofrendada en sacrificio vicario por la humanidad. Contrastar la vida del cordero que era inmolado en el templo con la vida de Jesús como vicario de la humanidad, sabemos que el cordero inmolado en el templo era un ser irracional. Eso es otro elemento aquí, que estos animales eran seres irracionales, pero ahora lo distinto es racional. Un ser humano iba a hacer ese sacrificio, y no cualquier ser humano, sino Jesucristo, el Hijo del Dios. Dios ofrendando a su propio Hijo Jesucristo. Así que este ser era un ser irracional, los sacrificios, los animales, pero que no estaba consciente de la razón por la cual moriría. Pero Jesús sí estuvo consciente en todo ese proceso, en toda la pasión, en todo lo que sufrió, fue herido por nuestras rebeliones, abofeteado, azotado, injuriado, todo, y murió, estuvo vivo hasta el último momento en que expiró ahí, en esa muerte en agonía, estuvo consciente en todo momento hasta su último suspiro. Así que, amados hermanos, mucho sobre ese sacrificio de Cristo y lo que hizo Él por nosotros, y que nosotros no debemos despreciar ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que debemos honrarle cada día, darle gracias al Señor cada día, humillarse en la cruz del Calvario y mantener siempre nuestra fe y confianza de que ese sacrificio que Él llevó en la cruz del Calvario fue un sacrificio poderoso. Él tuvo una victoria poderosa contra el diablo, contra la carne, contra nuestra fe y confianza está puesta en el Señor y ese sacrificio en la cruz. Tenemos una victoria garantizada en el Señor. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tenemos libertad del pecado, la libertad del mundo, libertad de la carne.
de la influencia de la carne y el mundo en nuestras vidas, y tenemos la paz, sobre todo, ¿verdad? Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz. Así que nos gozamos en el Señor. Qué bueno era poder sentir la presencia del Señor y poder cada día reconocerle como nuestro Señor, Salvador, Sanador, Libertador, el todo de nuestra vida, aferrarnos más a Él y no permitir, amados hermanos, que nada nos separe de ese amor del Señor, porque nada nos puede, ni hambre, ni sufrimiento, ni desnudez, ni espada, nada de lo que está sucediendo en el mundo nos puede separar del amor del Señor. Estamos confiados, Dios está en control, nuestras vidas están en sus manos y el propósito de Dios para con nuestras vidas se cumple en la medida que pongamos a la disposición de Él y que nos renunciemos a nosotros mismos, a nuestro propio yo, y dejemos que sea Él el regente de nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida, de nuestras vidas. Así que pues eso es el llamado en esta hora, a través de esta lección, que Jesucristo, el sacrificio de Jesús era total, consciente y voluntario, dando su vida en sacrificio vivo y agradecido. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le demostró a Juan que Jesús era el Cordero de Dios. Aunque eran parientes, Juan pudo reconocer a Jesús con total convicción como el Mesías cuando el Espíritu descendió sobre Jesús en su bautismo y no vaciló en dar su testimonio acerca de la misión de Jesús. Durante los siglos, los judíos piadosos, aquellos que estaban verdaderamente esperando al Mesías, habían abrigado la esperanza de por fin el verdadero Cordero de Dios había llegado. Para Juan, la llegada de Jesús tenía un significado mayor, pues evidenciaba que había cumplido fielmente con su misión. Alabado Dios. Bien, amados hermanos, en esta clase hoy vimos cómo estos líderes religiosos vinieron a ver a Juan el Bautista por varias razones: para investigar cualquier mensaje nuevo, para averiguar si tenía, y para ver si por qué este hombre era tan popular. Pero ante esta visita y estas preguntas, estos cuestionamientos de estas personas, Juan les enfatizó la razón por la que vino: a preparar el camino para el Mesías. Afanado en saber quién era Juan. Sin embargo, Juan estaba empeñado en que ellos supieran quién era Jesús. Qué contraste y qué pérdida de tiempo de ellos. Por simple del poder y porque se sentía amenazado. Ellos estaban ya acomodados al orden social que estaba en la época, a ese orden oscuro, corrupto, pero estaban acomodados de ese orden. Resumen, la misión de Juan era solamente preparar el camino. La grandeza que le correspondiera procedía de la suprema grandeza de aquel cuya venida anunciaba. Eso refiriéndonos a Juan. No enfocó a sí mismo la atención, sino que la gloria, la grandeza procedía de aquel que a quien anunciaba. El gran ejemplo de todos los que estamos dispuestos a menguar, tal que sea el carácter de Cristo. Eso nos demostró Juan y ese es nuestro ejemplo también para nosotros, de menguar para que sea Cristo el que crezca y que sea el que se forme en nuestras vidas y que sea el que prevalezca. Era más que un dedo señalando a Cristo. La lección aquí es que oremos a Dios para que nos dé gracia para olvidarnos de nosotros mismos y acordarnos solo de Cristo. Así que eso es lo más importante de esta lección. Hay Cordero de Dios. Esta se repite en el Apocalipsis no menos de 29 veces. Se ha convertido en uno de los títulos más preciosos de Cristo. Una palabra que resume, ¿verdad?, en esta
expresión del Cordero de Dios se resume el amor, el viento y el triunfo de Cristo, todo recogido en una sola frase. La tarea de Juan el Bautista era la de guiar a la gente hacia Cristo, el Mesías que le esperaban. Hoy muchas personas andan en busca de alguien en un mundo inseguro. Nuestra tarea es guiarlos a Cristo y mostrarles que Él es el que buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esto es lo que parte de lo que esta lección nos enseña. Así que, amados hermanos, hoy que Juan el Bautista apareció en el Jordán llamando a judíos y a gentiles al arrepentimiento, a la conversión, ya que eran considerados pecadores. Juan, como heraldo del Mesías, se esforzaba en denunciar la condición pecaminosa en que se hallaba Israel y los instaba a enderezar el camino del Señor. Las Jordán llegaron a Jerusalén y los líderes religiosos enviaron una comitiva integrada por sacerdotes y levitas a investigar quién era Juan el Bautista. Juan les dijo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien... Y ahí pues Juan le explica, ¿verdad?, que él es el que viene detrás de mí y el que es antes de mí, del cual el calzado, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando Juan alzó los ojos y vio a Jesús que venía hacia él, una emoción exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos visto, ¿verdad?, a través de esta lección, amados hermanos y hermanas en la fe, que la llegada e inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la profecía de Isaías 43, cuando habla de ese personaje que sería voz que clamaba en el desierto y que irrumpió esto en la historia de manera que Juan el Bautista estaba haciendo aquella obra de los bautismos en agua para arrepentimiento y llamó la atención a los líderes religiosos. Él en todo momento, cuando él se señaló a sí mismo como importante, sino que él señaló en todo momento a la llegada de ese Mesías. Y finalmente tuvo la oportunidad de ese privilegio de bautizar en las aguas, Señor, que vemos entonces a lo largo de todo el Evangelio del Señor hasta la muerte de Cristo. Así que en la próxima clase, ¿verdad?, continuaremos este relato. En esta hora, ¿verdad?, nos gozamos en manera especial. Elizabeth Padilla, Dios te bendiga mucho, Elizabeth, gracias, ¿verdad?, por haberle dicho presente en la transmisión y dejarnos saber, ¿verdad?, que nos saludaste. También saludamos al hermano Luis Medina, a Torre, dan con su like, que nos dejan saber que estaban allí en la transmisión. Pues, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, en la noche de hoy hemos estado bajo el tema Juan el Bautista de nuestro leccionario bíblico pentecostal de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y hasta aquí, ¿verdad?, vamos a finalizar. Hasta aquí, ¿verdad?, esta clase. Le doy gracias, ¿verdad?, a todos los que se han conectado en vivo y a los que se conectarán también en diferido. Este ha sido el superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, quien pastorea el reverendo Samuel Carrera, que les decimos hasta